Bueno, esperemos que se escuche bien. Eh, son las 4 de la mañana y pico en Australia, pero según Google esta es la mejor hora para hacer videos en Latinoamérica, que son como ¿qué serán? Como la 1 de la tarde en Colombia por lo menos. Eh, voz de 4 de la mañana, lo siento. Eh, Bueno, durante varios meses, Tres Colis ha estado un poquito. Uy, no, esa voz de recién levantada está tenaz. Eh, Durante los últimos meses, las actividades de Tres Colis han estado un poquito paradas. eh, y eso en gran parte ha tenido que ver con que yo estaba haciendo mi maestría por fuera de Colombia, en Australia. Eh, Muchos proyectos, muchas actividades que veníamos haciendo como de manera recurrente han tenido que parar un poco y Trescoli se está reestructurando un poco eh, para crear nuevos proyectos, nuevas formas de comunicar, un poco más actualizados con todos los cambios que han habido en la forma de comunicar después de la pandemia. Entonces, esto es solamente una prueba. Tres Colis, como siempre, siendo un laboratorio de hacer cosas de manera distinta. Eh, Esto es un intento de podcast en Instagram. A ver qué tal sale este primer intento. Eh, y lo primero que quiero hacer en este capítulo de hoy es contar un poquito cómo nació este proyecto en julio del 2015. Eh, Porque creo que no he escrito ni he contado cómo fue que nació Tres Colibríes. Hace 10 años exactamente yo escribía para un think tank chileno que se llamaba Asuntos del Sur sobre temas rurales y contaba de mi experiencia. Yo ya había hecho mi internship en Suyusama, en Nariño, y tenía muchas historias que quería contar sobre lo conmovedora que fue esa experiencia. Entonces yo escribía para Asuntos del Sur y de repente ellos decidieron que querían cambiar como su enfoque de las historias que contaban y yo tenía pendiente una historia muy importante de unos amigos en Chapacual, en Nariño, que estaban sufriendo de la privatización de aguas por una empresa caleña, una empresa que vendía agua. De repente pues privatizaron un acueducto comunitario para vender el agua. Y pues yo no tenía mucho más que hacer, yo soy socióloga, entonces no les podía ayudar con la parte legal, no les podía ayudar con la parte ingenieril para medir cuánto había cambiado el caudal. Lo único que podía hacer era contar la historia. Escribí esa historia. Asuntos del Sur no la quiso publicar porque estaban como cambiando su manera de contar las cosas y yo dije, no, pues de alguna manera se tiene que contar. Y pasaron varios meses cuando estaba trabajando en el Catatumbo, en Cúcuta, fue que nació Tres Colibríes en julio del 2015. Y nació de una manera muy modesta, nació como un blog, era Tres Colibríes Blogspot versión gratuita, para contar historias sobre lo que está pasando en el campo y sobre todo para inspirar. Digamos que hace 8 años el tema de la agroecología era muy vigente, pero sobre todo para procesos locales y no era tan conocido como todo lo que es la agroecología y todo lo que es la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y así nació en el 2015 como un proyecto que quería reivindicar un poco las voces del campo, contar historias, eh, y ha sido todo un proceso de aprendizaje porque los sociólogos utilizamos una manera de comunicarnos muy técnica y al comienzo nadie leía los contenidos y todavía nos falta mucho para cambiar la estructura y la forma como contamos las historias, pero al comienzo era un lenguaje supremamente técnico y nadie nos leía.
Y ha sido todo un aprendizaje de entender cómo son las métricas, cómo son los lenguajes, de qué manera comunicar adecuadamente. Pero digamos que en ese primer momento el propósito de Tres Colibris era únicamente contar historias de campesinos colombianos que no se conocían tanto. Estábamos en el tercer año de los diálogos de paz en La Habana. Habían pasado 2 años del paro nacional agrario, en el que lo campesino se hacía cada vez más vibrante en Colombia. Y digamos que en ese primer momento de Tres Colis yo me enfocaba sobre todo en contar historias del campo que iba conectando con mi formación como socióloga en la Javeriana. Y en el 2016 un compañero de la universidad me dijo: Ana, yo sé que tú estás haciendo un medio de comunicación alternativo, hay un grupo de gente que está haciendo más cosas alternativas sobre temas completamente distintos que no tienen nada que ver con agricultura, pero somos alternativos y tenemos que unirnos porque estamos mamados de que Caracol, RCN, todos esos medios de comunicación que desinforman tengan el monopolio de lo que escuchan las personas. Obviamente en esa época pues Instagram no era tan popular como lo es ahora. Lo que más se utilizaban eran los blogs y era Facebook. Y algo que sí he ido aprendiendo en todo este proceso de tener un medio de comunicación es que las tendencias cambian muy rápido. Ahora TikTok, Instagram son los que mandan la parada y todo está cambiando muy rápido con la inteligencia artificial. Y es muy loco porque digamos, la información la tenemos a pedida de mano y en este momento lo único que hace distinto a los medios de comunicación es el sentido de comunicación y la forma como se comunica, como contenidos que conecten a las personas. Entonces en 2016 nos hicimos parte de esta alianza, que habían medios de comunicación que hablaban sobre ciencia y deportes, sobre política, otros que hacían como burlas de política, y estaba Tres Colis hablando todo lo que tenía que ver con agricultura. Y esa red nos potenció un montón. Estaba este medio de comunicación que se llama La Estafeta, estaba el Tercer Canal, y en ese compartir de experiencias entre gente que le estaba apostando a construir medios de comunicación alternativos, fue que empezamos a entender, listo. Entonces tenemos que hacer el website en WordPress, dejar de ser un blog, empezar a movernos en Facebook, empezar a mejorar la manera como contamos las historias, y todo ese fue el proceso del 2016. Y cuando yo ya estaba, digamos, terminando mi trabajo con la FAO en un proyecto súper bonito con la Cumbre Agraria, tenía por fin ahorros para hacer el sueño que tenía en mente desde hace mucho tiempo, que era viajar por Latinoamérica contando historias y aprendiendo sobre campesinos. Y ahí fue que nació Custodios de Esperanza en el 2016. Digamos que se empezó a gestar en julio. Al año de haber nacido Tres Colibris ya estábamos craneándonos nuestro primer viaje por Latinoamérica, autogestionado, autofinanciado y con apoyo de un montón de organizaciones. Y así en noviembre me embarqué con Custodios de Esperanza. Lo que buscaba era fortalecer la manera como Tres Colibris contaba historias del campo con una mirada técnica. Digamos que un poquito mezclar lo técnico con lo tradicional y lo local. No me atrevo a decir lo científico porque mi mirada, y especialmente en ese momento, no era tan enfocarme en los procesos agrícolas desde una perspectiva científica, pues porque esa no es mi formación. Pero lo que sí me interesaba era hacer una investigación en campo con las personas sobre las características organizacionales, comerciales y productivas que fortalecen a los procesos agroecológicos en Latinoamérica, y fomentar el diálogo. Porque, bueno, desde ese entonces las cosas han cambiado un montón, pero en el 2016 sí pasaba que habían un montón de personas regadas por todo el mundo, no solo en Latinoamérica, produciendo de manera sustentable, de manera agroecológica alimentos, pero terminaban en algunos casos siendo como unos enclaves y terminaban siendo etiquetados como el loco del pueblo, ¿no? Como el hippie o lo que sea,
y en la medida en la que nos vamos encontrando redes, nos fortalecemos en nuestros proyectos e intercambiamos experiencias. Finalmente, Custodios de Esperanza se convirtió en un proyecto que visitó aproximadamente 30 entre comercializadoras, universidades, fincas agroecológicas, fincas orgánicas en 10 países de Latinoamérica. Y es un viaje que yo no hubiera podido hacer sin el apoyo de un montón de personas. Y lo que salió de ahí fue identificar, bueno, en lo organizativo hay muchas formas de organizar un proceso agroecológico para que se sostenga en el tiempo. Está la agricultura campesina familiar, está la agricultura neorrural, que son las personas que migran de la ciudad al campo y desarrollan sus proyectos, está la agricultura comunitaria. Hay un montón de procesos que varían, digamos, tampoco el interés de Tres Colis ha sido como estandarizar y decir, esta es la receta para que funcionen sus procesos agroecológicos. Ha sido entender desde la diversidad y esa ha sido siempre como la apuesta, sobre todo porque Latinoamérica es muy diversa y siempre está esa tensión entre tenemos que seguir la norma colonial de ser iguales todos, que va en contravía de lo que somos, sobre todo de la diversidad biocultural que habita en este territorio. Entonces, bueno, uno de los aprendizajes es que independiente de la forma que el agricultor elija para producir alimentos, las redes son fundamentales. O sea, el encuentro con el proceso en manera cooperativista, y no me refiero a la organización de segundo nivel cooperativa, sino en colaboración con el otro, eso hace mucho más sostenibles los procesos, porque tienes en quién apoyarte para intercambiar experiencias, y porque eso, aun cuando la cosa se pone pesada, siempre es bueno tener otros procesos, amigos en quien apoyarse, en lugar de pensar en competencia. Digamos que ese fue uno de los primeros hallazgos de Custodios de Esperanza. Con relación a lo productivo, encontramos que habían agricultores que utilizan prácticas biodinámicas, biointensivas, agroecología, agricultura tradicional, agricultura orgánica. Digamos que los nombres varían, pero hay unos principios comunes que tienen que ver con entender las interacciones que pasan en el ecosistema y que el rol del ser humano es favorecer esas interacciones. Llámesele como se le llame a esa forma de agricultura, entender que el rol del ser humano, a diferencia de esa visión moderna de estamos para dominar el medio ambiente o la naturaleza, es entender que nuestro rol es favorecer las adecuadas interacciones. Y esos son elementos comunes que estas formas de producción sustentable tienen, las que se sostienen en el tiempo. Y tercero, en lo que tiene que ver con la comercialización, encontramos un montón de formas. Hay organizaciones a las que les funciona tercerizar y dicen, yo me especializo en la producción de alimentos sanos y me conecto con una comercializadora que vende los productos. Hay organizaciones que les interesa exportar. Hay organizaciones que les interesa activar las economías locales. Hay todo tipo de organizaciones y nuestro interés como Tres Colibris nunca ha sido decir, esta es la única forma de hacer las cosas bien, porque de nuevo nos interesa promover siempre la diversidad. Pero digamos que un patrón común, un principio común sobre lo que tiene que ver con la comercialización es la necesidad de especializarse en eso, que esa es una de las dificultades que suelen tener los agricultores campesinos, pues porque ellos se especializan en producir alimentos de calidad y es demandante en tiempo, en equipo, en energía, tener a alguien que se dedique a todo lo que implica hacer tarea de comercialización, porque digamos que en los procesos campesinos en los que logran tener personas para que trabajen la comercialización, suele ser una persona que hace todas las actividades. El mercadeo en línea, servicio al cliente, diseño de estrategias, difusión, fijación de precios, venta, todas esas tareas que en las empresas grandes capitalistas las hacen un montón de personas, en los procesos campesinos suelen quedar en los hombros de una sola persona porque resulta muy costoso contratar, a veces no resulta tan rentable tener una persona para cada tarea. Por eso la colaboración y la cooperación siempre es tan potente y funciona tanto.
en muchos procesos que yo he conocido en Colombia y en Latinoamérica, en donde funciona la comercialización, funcionan como momentos o como organizaciones separadas, y una se enfoca la comercialización de manera, digamos que especializada, pero con un enfoque obviamente muy cooperativo y muy colaborativo, porque siempre está esa tensión entre insertarte en un mercado capitalista y tener que ser rentable, pero también querer como generar unas formas más cooperativas de relacionamiento entre consumidores y productores. Entonces, digamos que esa fue como una nueva etapa para Tres Colibris, porque después de Custodios de Esperanza hicimos redes muy valiosas, tanto en línea como en persona, y ya más personas consumían o buscaban nuestros contenidos, teníamos más redes, teníamos más historias para contar. Y cuando yo volví de ese viaje en 2017, digamos que casi que hasta el inicio de la pandemia, el proceso, o la mayor prioridad fue contar todo lo que había encontrado durante esos 10 meses de viaje por Latinoamérica. Y también siempre apoyando un montón de personas, porque a pesar de que la cara visible de Tres Colis siempre sigo siendo yo, hay un montón de personas detrás apoyando todos los procesos. Y algo que a mí me interesaba mucho con los hallazgos de Custodios de Esperanza era llegar a distintas audiencias, y eso implica desarrollar distintos tipos de formatos. Por ejemplo, salieron papers académicos de la experiencia para un público académico, salieron las galerías de Custodios de Esperanza que se presentaron en Antioquia, en Medellín, con el apoyo de Tierra Lab, en Venta Quemada, en Boyacá, con el apoyo de la finca agroecológica La Victoria, en Bogotá, con el apoyo del mercado Tierra Viva. Y eso estaba más pensado, sobre todo en los contextos rurales, para los campesinos y los agricultores locales que tuvieran la oportunidad de intercambiar experiencias. Por ejemplo, a mí me impresiona acá en Sydney toda la oferta cultural gratuita que hay, es una delicia. Desafortunadamente, en contextos rurales en Colombia no hay tanta oferta cultural, y esos espacios de llevar las fotografías y contar las historias hacen la diferencia, porque le dan nuevas ideas a las personas y los motivan de saber que hay gente tan loca como ellos apostándole a la agricultura sustentable en un mundo que le apuesta al capitalismo en todas sus formas de vida. Entonces, esa fue como el segundo audiencia, digamos, para difundir lo que pasó en Custodios de Esperanza. También fuimos invitados a este concierto jamming de reggae en Bogotá, que participaban 20.000 personas, sobre todo jóvenes interesados en cambios de conciencia más sustentables, y desde ahí contamos un poquito de los hallazgos de esta experiencia, y finalmente a través de los contenidos de Tres Colibris y las invitaciones que nos iban haciendo redes, que estos eran como digamos más buscados por personas que ya están metidas en temas de agroecología y quieren fortalecer sus proyectos, que ya tienen proyectos o que quieren comenzar proyectos. Entonces teníamos 4 tipos de auditorios distintos, a los que se les comunica de manera distinta, que buscan información distinta, y esa fue como digamos la tercera fase de Tres Colis. Y algo muy interesante que pasó es que las personas empezaron a reconocernos como una organización que tiene experiencia en comercialización, en producción de estrategias para el fomento de los circuitos cortos de comercialización en Latinoamérica. Y en la cuarta fase, por ponerlo de alguna manera como fases, ya nos empezaban a buscar para ejecutar proyectos. Trabajamos con Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras de Francia, trabajamos con Ciudad y Cochabamba de Bolivia, y con varios procesos en Latinoamérica en la ejecución de proyectos formales. Y si se dan cuenta, todo esto es un proceso de pedalearle. Yo sobre todo abro para compartir esta historia a las personas que están pensando en soñarse su proyecto, de sea lo que sea, que tenga que ver con agricultura sustentable. Estas son pedaleadas sostenidas, y a veces uno en los primeros 6 meses no ve lo que quiere ver consolidado, a veces es cuestión de años.
A Tres Colibríes le tomó 4 años que nos empezaran a llamar para ejecutar proyectos. Y la verdad no era como algo que yo tenía en mente, o sea, no era eso para lo que nació Tres Colibríes, nació más que todo para contar historias, pero en la medida en la que tú vas comunicando y las personas se van dando cuenta de que tienes experiencia valiosa en un campo en particular, el voz a voz, lo que en mercadeo en línea llaman marketing orgánico, se hace muy, muy valioso para contar experiencias, que muchas veces el conocimiento académico no nos lo da. Nos podemos llenar de diplomas, pero sin tener la experiencia práctica en un saber en específico. Y en este momento en particular de Tres Colis, porque lo que es Tres Colibríes siempre está muy ligado con mis proyectos y mis momentos de vida personales, está reinventándose un poco, pues porque estoy en Australia estudiando una maestría, pero también porque los diálogos acá han cambiado un montón. Es muy valioso, estando desde el otro lado del mundo, reconocer lo importantes que son los diálogos latinoamericanos sobre la soberanía alimentaria, sobre la educación popular. O sea, Latinoamérica y África, aunque desafortunadamente África no se difunde tanto, pero son dos territorios que están resistiendo a la forma de conocimiento colonial capitalista patriarcal. Necesitamos seguir creando ese tipo de contenidos que promueven la diversidad en un mundo que suele homogeneizar todo. Yo creo que ese es el cierre. Estamos en proceso de cambios, pero siempre con el compromiso de contar historias que promuevan la diversidad biocultural y la diversidad en todas sus formas. Y desde los sentires y desde los sentipensares latinoamericanos, porque en serio no hay palabras para decir lo importante que es todas esas reflexiones que vienen desde el sur global y todas esas epistemologías que se tejen desde Latinoamérica son fundamentales para hacerle contraparte a este mundo tan convulsionado y tan capitalista. Bueno, ese es un primer intento yo no sé si se puede llamar podcast porque, o video largo, bueno, un intento nuevo de formato distinto de contar historias sobre Tres Colis, a ver qué tal nos va. Bueno, no quiero escuchar comentarios, si hay algún tema que les gustaría encontrar en un próximo video en Tres Colibríes. Yo sé que estamos súper acumulados en responder mensajes, pero es muy grato ver que las personas revisan nuestros contenidos y que los utilizan en sus proyectos personales. Eso hace que valga la pena la levantada a las 4 de la mañana para compartir historias. Y bueno, eso es todo lo que reporto desde acá, desde Brisbane. Espero que vaya a quedar guardado y que no vaya a borrar este video.